Buenos días. Muy bien, pues vamos a seguir esperando ahora sí terminar con esta sesión de medidas de frecuencia, asociación e impacto. Entonces déjenme empezarles a compartir pantalla. Mm, Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Llamas. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces la vez pasada habíamos terminado de revisar riesgo relativo. Habíamos visto este ejercicio respecto a riesgo relativo específicamente y hoy vamos a seguir con ORs y vamos a terminar con medidas de impacto o efecto, como también se les suelen decir, esperando que nos dé tiempo de revisar causalidad, aunque sea una parte breve. La verdad es que yo creo que sí vamos a tener oportunidad de hacerlo. Y bueno, respecto a odds ratio, hay cosas importantes que tenemos que decir. Existen diferencias en la manera en la que se obtiene un odds ratio, también se le conoce como razón de momios, comparado con un riesgo relativo. Siempre que ustedes tengan la posibilidad de obtener riesgo relativo para cumplir sus objetivos, esa sería la mejor manera de abordar una asociación. El odds ratio tiene algunas circunstancias que deben ser tomadas en cuenta. Puede sub o sobreestimar la exposición, dependiendo incluso de la prevalencia. Entonces, si ustedes notan la fórmula que tenemos aquí, es distinta a la que revisamos para riesgo relativo. ¿Cuál sería la principal diferencia? Me voy a regresar tantito a la de riesgo relativo para que la puedan recordar, que es esta de aquí. Entonces, en riesgo relativo tenemos los que realmente están enfermos entre el total de sujetos expuestos para la incidencia en los expuestos y los enfermos, aunque no tengan la exposición, entre el total de no expuestos. Para odds ratio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se divide? Así que como que los Serían expuestos entre los no expuestos, ¿no? La primera, en A sobre C. En esta, ok, los que entonces salieron. ¿Alguien habló? Sí, serían los que son verdaderos enfermos y no enfermos entre los que no son los verdaderos no enfermos ni enfermos, algo así. Ok, Verdaderos vamos a... enfermos por verdaderos no enfermos entre falsos negativos por falsos positivos. Ok, vamos a checar. Aquí hay algo importante que tenemos que observar y es que nos ponen que existen dos tipos de odds. Los odds de desenlace y los odds de exposición. Entonces, ¿qué es un odds? Porque a veces eso, desde ahí empezamos a tener algunas dificultades para poder visualizar cómo se obtiene a fin de cuentas el odds ratio. Un odds solito es una probabilidad. Hay uno de los artículos que le subí, utiliza un ejemplo que creo que es donde a mí me quedó un poco más claro, que decía que, por ejemplo, el riesgo relativo te dice si tú tienes un mes entero, eh, la manera en la que puedes pronosticar cuántos días de ese mes va a llover es dividiendo los días que llovió el año pasado entre el total de días del mes. Eso es lo que hace el riesgo relativo, ¿no? En realidad. Pero si utilizáramos un odds, lo que haría sería dividir el número de días que llovió entre el número de días que no llovió. En otras palabras, y pasándolo a ya parámetros de salud y enfermedad, los odds de desenlace utilizarían las filas para verificar el antecedente o no de exposición, mientras que los de exposición utilizarían las columnas para verificar si
antes el paciente tuvo o no tuvo la exposición. Y aunque pueden encontrar estos odds con fórmulas específicas, la realidad es que matemáticamente van a ser fórmulas equiparables. Y nos quedamos con esta fórmula, que es la más sencilla, que se conoce como de productos cruzados, donde nosotros colocamos A por D entre B por C para la obtención de un OR. Entonces, la realidad es que ustedes con esta fórmula podrían obtener el OR de manera más sencilla, de manera más práctica, y les digo, matemáticamente son completamente equiparables. En realidad, entonces, si se dan cuenta, aquí lo que hacemos es dividir de los pacientes que realmente tienen la enfermedad, aquellos que estuvieron expuestos sobre los que no tuvieron la exposición. Entonces, verificamos de manera retrospectiva, al ser utilizado en este tipo de diseños metodológicos, cuál es la probabilidad de exposición de los pacientes que tienen el desenlace en este momento. Mientras que cuando verificamos la siguiente columna, que son los que no tienen el desenlace, pues lo que vamos a hacer es dividir aquellos que tienen la enfermedad, perdón, que tienen la exposición entre los que no tuvieron la exposición y ninguno de los dos presentó el desenlace tal cual. Entonces, esa sería la diferencia más importante entre el odds ratio y los riesgos relativos. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, cuando no tenemos manera de obtener riesgo relativo, porque habíamos dicho que para riesgo relativo necesitamos poder calcular la incidencia. En casos y controles yo no puedo calcular la incidencia, entonces vamos a utilizar odds ratio. En estudios transversales también lo voy a utilizar. Aquí puedo calcular prevalencia. Vamos a ver cuando hablemos específicamente de estudios transversales, que también se puede calcular algo que se llama razón de prevalencia, dependiendo del algunas particularidades específicas de los estudios transversales. Y algo muy importante es que aunque en los estudios de cohorte y en los ensayos clínicos sí podemos determinar incidencia y por lo tanto sí podemos calcular directamente el riesgo relativo, cuando nosotros sometemos los datos a una regresión, a un modelo multivariado, lo que vamos a obtener son ORs y no riesgo relativo. Entonces ustedes pueden ver que en estudios de cohorte, en ensayos clínicos, cuando llegamos a un estudio, a un análisis multivariado, pues les van a arrojar como resultado odds ratio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Este es un estudio en el que pretenden evaluar la asociación entre el índice de masa corporal y la presencia de fascitis plantar. Y nos dicen que tuvieron 29 verdaderos positivos, 83 verdaderos negativos, 17 que tuvieron el antecedente de exposición pero no desarrollaron fascitis plantar y 21 que no tienen índice de masa corporal por arriba de 30, pero aún así tienen fascitis plantar. Entonces vamos a calcular aquí, si se tratara de un estudio de casos y controles, pues como dijimos, no podríamos calcular la prevalencia porque realmente la asignación es por parte del investigador. ¿Les parece que sea un estudio de casos y controles o un estudio transversal? Parece un estudio de casos y controles. A ver. Un estudio Digo, transversal, ¿no? Puede Por ser acá dicen ambos, ¿no? transversal. Por acá dice que pueden ser ambos. Javier, que nos dijo que era uno de casos y controles, ¿por qué crees que sea un estudio de casos y controles? porque los números son muy similares entre los que sí y entre los que no. Las muestras son muy similares. Ok, vean cuántos tenemos con el desenlace, 50. ¿Y cuántos tenemos con o sea, que están libres del desenlace? Son 100. Entonces, seguramente es un Son 2 a 1, estudio ¿no? de casos y controles, exacto, 2 a 1,
2 controles por cada caso y pues por eso es que nosotros observamos estos números como tan aproximados. En realidad pues sí va a haber una diferencia en el antecedente de exposición, pero tenemos 50 casos por 100 controles, por lo que posiblemente sea un estudio de casos y controles, y entonces tendremos que obtener como medida de asociación el OR. Entonces, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, ¿cómo vamos a calcular el OR? Sería A por D entre C por B. Ok. Vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Entonces tenemos 29 por 83 y esto lo vamos a dividir entre 17 por 21. Ujú. ¿Cuánto les va dando? 29 por 83, 2407. Ok. 17 por 21, 357. Excelente. Y ahora sí, vamos a sacar nuestro resultado final. 6.7. 6.74. 6.74, excelente. Entonces dijimos que el OR se interpreta en realidad igual que el riesgo relativo, donde 1 sería mi parámetro de no diferencia, todo lo que está por arriba de 1 es un parámetro de riesgo y todo lo que está por debajo de 1 es un factor protector. Aquí ya podemos ver que pues sí se trata de un factor de riesgo, aparentemente, solamente por el OR. Y nos faltaría calcular los intervalos de confianza al 95% que utilizan pues varios parámetros para poder llegar a determinar. Pues les dio exactamente el mismo resultado que a nosotros, 6.74. Y cuando solicitan en un programa como SPSS los resultados, pues aparece esta tablita que tenemos en la parte de abajo, donde podemos determinar no solamente el resultado del OR, que aquí es de 6.74, sino también los intervalos de confianza al 95%. El intervalo de confianza en su límite inferior en 3.13 y en su límite superior de 14.5. Entonces, ¿qué significan ahora sí estos resultados de aquí? Ya con los intervalos de confianza al 95%. ¿Ustedes qué me dirían? O sea, que está de fuera de la unidad y que por un factor de riesgo, ¿no? Exacto, que no toca la unidad y por lo tanto yo puedo estar bastante seguro de que este factor sí se asocia con un incremento en la probabilidad de fascitis plantar. Entonces, ¿cuántas veces? Pues podríamos decir 5.7 veces más y el intervalo de confianza me asegura que pues efectivamente en todos los universos posibles este es un factor de riesgo que yo tengo que ubicar. Aquí abajo, la vez pasada veíamos que vienen otros resultados dice, para corte de fascitis plantar sí y para corte de fascitis plantar no. Estos dos recuerden que son para riesgo relativo. Si este fuera un estudio donde pudiéramos calcular directamente el riesgo relativo, el resultado que tendríamos que considerar es el que está marcado en el número 5. Vean la diferencia, por eso les digo, tienen que asegurarse de utilizar la medida de asociación correcta, porque aunque el OR podríamos decir que sí nos da una idea del riesgo relativo, no es completamente equiparable. Entonces, bueno, pues aquí además nos están colocando el valor del chi cuadrado que tiene un resultado significativo de menos de 0.001. Entonces aquí pues ya podemos decir claramente que existe una asociación clínicamente relevante porque la realidad es que pues que incremente el riesgo 5.7 veces es algo significativo y además también es estadísticamente relevante, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos ahora sí todos los resultados completos para tomar decisiones e interpretar los resultados.
Y bueno, pues con esto estaríamos terminando medidas de asociación. Ahora nos faltan las medidas de efecto, medidas de impacto, como también las pueden encontrar. Y estas en realidad se basan en el efecto del tratamiento que estemos utilizando, en la efectividad de la intervención y por lo tanto la mayoría de las veces donde lo van a reportar son en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, pero la verdad es que también se pueden calcular en estudios de cohorte y en general, pues en aquellos que nos permitan calcular finalmente el riesgo relativo. Entonces, vamos a revisar cuáles son muy sencillas, también seguramente están ya familiarizadas con ellas y para poder obtenerlas tenemos que haber calculado en primera instancia la incidencia tanto en el grupo control como en el grupo expuesto y el riesgo relativo. Entonces, la primera es esta que se llama reducción relativa de riesgo, donde pues vemos que se trata de una medida en la que observamos la disminución del riesgo asociado con la intervención, pero siempre en comparación con el grupo control. Por lo tanto, ¿cuál será la condición para que yo pueda calcular una reducción relativa de riesgo respecto al riesgo relativo? ¿Qué resultado tendremos que tener en riesgo relativo para que yo pueda calcular la reducción relativa de riesgo? No sé si se refiere a al riesgo relativo de los expuestos y los no expuestos. Mm, O sea, O al esa valor sería como la tal. respuesta. A ambas cosas, sí, sí, Javier. Tiene que ver con la probabilidad de tener el desenlace en los expuestos, pero también en los no expuestos. Y Araceli nos dice la probabilidad. Ambas respuestas son correctas, pero de forma más específica, pues evidentemente si yo quiero calcular una reducción de riesgo, el riesgo tiene que ser menor en los expuestos que en los no expuestos. Y por lo tanto, tengo que estar hablando de un factor protector con un riesgo relativo por debajo de la unidad. Entonces, esa es la condición para que yo pueda calcular una reducción relativa o ahorita vamos a ver una reducción absoluta de riesgo, que el riesgo relativo esté por debajo de 1. Si el riesgo relativo está por arriba de 1, pues lo que verifico es el riesgo atribuible, es decir, la probabilidad de ese desenlace, pero que está generado por la misma exposición. Entonces aquí tenemos la fórmula complicada. La fórmula complicada es la incidencia del grupo control menos la incidencia del grupo expuesto entre la incidencia del grupo control. La forma fácil es 1 menos riesgo relativo. En realidad, la reducción relativa de riesgo es el complementario del riesgo para llegar a la unidad. Entonces, esa es la manera sencilla. Sería de esta forma. Reducción relativa de riesgo es igual a 1 menos riesgo relativo. Y aquí sí vamos a utilizar el riesgo relativo en el valor que obtenemos directamente de hacer la división que calculamos entre la incidencia de los expuestos y la incidencia de los no expuestos. Entonces me voy a regresar al ejemplo que tenemos por acá de riesgo relativo de 0.78. ¿Cuál sería mi reducción relativa de riesgo para este parámetro? Punto 12. Punto 12, Punto ¿seguros? 22. Ah, 22, exacto. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos, déjenme anotarlo por aquí, una reducción relativa de riesgo igual a 0.22. Y esto no es otra cosa más que lo que obtenemos al momento de determinar la incidencia de los expuestos y los no expuestos. Vamos a hacerlo aquí. ¿Cuál sería la incidencia de los expuestos para este ejemplo?
Sería 48 entre 98. 48 entre 98 y eso nos da Punto 48. 48. Perfecto. Y la incidencia en los no expuestos, 20 entre 32. 0.62. 0.62. ¿Ok? Entonces, si hacemos una regla de 3, donde 62 es el 100%, ¿a cuánto corresponde ese 48 de incidencia en el grupo expuesto? 77.4. 77.4. Que se parece mucho a lo que obtuvimos aquí de riesgo relativo, ¿sale? Entonces, en realidad, de ahí vienen estos parámetros. Este 48% de incidencia del grupo expuesto, cuando lo comparamos con el grupo no expuesto, corresponde a una probabilidad de desenlace de 77.4. Es decir, una reducción en la probabilidad del desenlace cercana al 22%. 22, 23%, seguramente tiene que ver con decimales. Entonces, de ahí vienen estos datos, ¿vale? Si se dan cuenta, pues esto es un poco lo que veíamos en el ejemplo del estetoscopio. Sí, ok, es una reducción del 22%, pero eso puede ser diferente para enfermedades donde tengo una incidencia baja o una incidencia alta de la enfermedad. Entonces, para complementar la información de la reducción de riesgo relativo, la reducción relativa de riesgo, tenemos la reducción absoluta de riesgo. Y esta es una diferencia real entre los grupos. Quiere decir, es una medida absoluta donde lo que tengo que hacer es una resta. Entonces, aquí la reducción absoluta de riesgo la vamos a obtener calculando primero las incidencias en el grupo expuesto, en el grupo control, y vamos a determinar la incidencia en el grupo control, que tendría que ser más alta, menos la incidencia en el grupo expuesto para obtener nuestro riesgo relativo. Entonces, con el mismo ejemplo que teníamos hace un momento, ¿me recuerdan la incidencia en el grupo expuesto y la incidencia en el grupo control? Era 50. Era incidencia expuesto 0.48 y no expuesto 0.68. Perfecto, muchas gracias. 0.48 y 0.68. Y ahora, si hacemos este ejercicio, ¿cuánto tenemos? Punto 20. Punto 20. ¿Ok? Entonces, ahora la diferencia absoluta o la reducción absoluta de riesgo es de 0.20. Y yo sé que a veces puede parecer o resultar un poco complejo. Entonces les voy a platicar cómo me funcionó a mí. Tengo dos grupos, el grupo expuesto y el grupo no expuesto. En el grupo no expuesto tuve 68 pacientes que desarrollaron el desenlace y en el expuesto fueron 48. Entonces, la reducción relativa de riesgo es de 22%, pero el número real de pacientes, la diferencia entre un grupo y otro, fue de 20. Entonces, aquí esto es importante porque ustedes podrían tener otras exposiciones donde la diferencia se mantenga, la diferencia siga siendo del 22%, pero quizá en realidad la reducción absoluta de riesgo es mucho más pequeña, de 2 o 3 pacientes, dependiendo de la incidencia del desenlace. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo prácticamente al final de la sesión. Sí, Merdín. Ya entendí muy bien cómo calcularlo, es lo que como que mi mente no entiende es, o sea, cómo interpretarlo, o sea, qué significa, pues, es lo que no. Claro, voy a pasar de una vez a ese ejemplo que les digo que tenemos aquí, justo. Entonces, miren, aquí tengo dos estudios, el estudio A y el estudio B, ¿ok? En ambos, la columna en gris representa el grupo control
y la columna en azul representa la intervención. Entonces, en el estudio A, el grupo control tuvo una incidencia del 71% y el grupo expuesto tuvo una incidencia del 18%. Si ustedes se ponen a calcular pues todos estos parámetros, pueden obtener desde riesgo relativo, reducción relativa de riesgo y reducción absoluta de riesgo, junto con otro parámetro que nos falte que ahorita vamos a verificar, que es el número necesario a tratar. Entonces, si hacemos esta tabla, esta regla de 3 que veíamos hace un ratito, y ustedes calculan a cuánto corresponde este 18% comparado con la incidencia de 71%, van a obtener un 75% de reducción relativa de riesgo. ¿Sale? ¿De cuánto sería el riesgo relativo para haber obtenido esta reducción relativa de riesgo? Sería sumarle 1, ¿no? De 25, ¿no? Mm, Por ciento. De 25, exacto. 25%, ¿ok? Entonces, acuérdense que pueden hacerlo con decimales o pueden hacerlo así con porcentajes. Entonces, el riesgo relativo seguramente será de 0.25, que está por debajo de la unidad. Y entonces eso nos dice que esta exposición pues es un factor protector. Vean, disminuye muchísimo la probabilidad de tener el desenlace. Entonces, el grupo expuesto tiene una probabilidad de presentar el desenlace solo del 25%, por ciento, digamos, comparado con el grupo control, ¿no? Que es nuestro riesgo relativo de 0.25. Entonces, ¿cuánto se disminuye esa probabilidad? Un 75%. Eso es lo que nos está diciendo la reducción relativa de riesgo. Ahora, la reducción absoluta de riesgo es una resta. 71 menos 18. Y eso nos da 53. Entonces, mi reducción absoluta de riesgo es de 53%, con un número necesario a tratar de 2. Ahorita vamos a ver la fórmula, pero el número necesario a tratar es también un parámetro relativo, donde yo tengo que dividir 1 entre la reducción absoluta de riesgo. Entonces, el número necesario a tratar me da de 2. ¿Ok? Vamos a ver el otro ejemplo, el otro estudio que igual nos ponen aquí, el estudio B. En el estudio B, yo tengo una incidencia en el grupo control de 8% y una incidencia en el grupo expuesto de 2%. Si ustedes hacen la determinación, ¿cuánto les da de riesgo relativo? Era expuestos 8%. Puestos, que es el grupo que tiene la intervención, 2%, el azul, y el grupo control es de 8%. Punto 25. O sea, si se dan cuenta, nos dio lo mismo que el estudio A, un riesgo relativo de 0.25, por lo tanto, la reducción relativa de riesgo va a ser también de 75%. Pero vean la diferencia, 8 menos 2 nos da 6. Entonces, la reducción absoluta de riesgo va a ser de 6%, con un número necesario a tratar de 17. Si yo les pregunto cuál estudio está demostrando mayor efectividad en la intervención, ¿ustedes qué me dirían? Pues el A. El de arriba, el primero. ¿No? Completamente aunque la reducción de riesgo relativo sea la misma para los dos estudios, es muy importante que yo verifique la reducción absoluta y además el número necesario a tratar. ¿Ok? No sé si con esto más o menos respondí
la pregunta, Amy? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, esto les digo, lo vamos a seguir revisando cuando hablemos de diseños metodológicos específicos, pero es importante tener este primer acercamiento. Y el número necesario a tratar, pues, es cuántos eventos se van a prevenir cuando nosotros generamos la exposición en un periodo de tiempo determinado. Nos habla básicamente de efectividad en número de pacientes y por eso cuando hacemos interpretaciones clínicas el número necesario a tratar es tan importante. No será lo mismo tener un número necesario a tratar de 1, que sería lo ideal, que a todos los pacientes que yo trate pues les ofrezca este beneficio de evitar un desenlace adverso o pues les genere la probabilidad de tener un beneficio, a tener un número necesario a tratar de 350, como con la aspirina para prevención primaria, ¿no? Donde tengo un número sumamente alto que no va a estar justificando los riesgos a los que estoy exponiendo a los pacientes. En el caso de aspirina particularmente, la probabilidad de generar una hemorragia gastrointestinal es más alta que realmente prevenir un desenlace adverso primario cuando lo utilizamos con este fin. Entonces, para eso me sirve número necesario a tratar, reducción relativa de riesgo, reducción absoluta de riesgo. Ok, entonces ya para ahora sí cerrar esta sesión que les digo siempre me toma bastante tiempo, vamos a ver este último ejercicio. En este ejercicio lo que quieren verificar es si una terapia combinada de manipulación con ejercicio es efectiva o no para la reducción de cefaleas de origen cervicogénico. Y es un ensayo clínico, nos ponen aquí en la primera columna, ellos están colocando la falla del tratamiento, que no haya una reducción de por lo menos el 50% en la presentación de las cefaleas, y en la segunda columna están colocando el éxito. La verdad es que aquí idealmente tendría que estar al revés, pues el desenlace que nosotros queremos observar en la primera columna y pues la falla en la segunda, pero es solamente una manera de facilitar la interpretación de los resultados. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos interpretar. En la primera fila nos ponen pues el grupo de exposición, manipulación y ejercicio, y en la segunda fila el grupo control. Entonces vamos a hacer estas determinaciones. ¿Quién calcula el primer parámetro? Alexis, ¿nos ayudas? ¿Qué quieres calcular primero? La especificidad. La especificidad, aquí no estaríamos utilizando especificidad porque no estamos en realidad en un estudio de prueba diagnóstica. Aquí estamos en estudios de causa-efecto. Entonces la especificidad no entra directamente. ¿Podríamos hacerlo? La verdad es que sí podríamos, pero tendríamos que diseñar distinto este proyecto. Entonces aquí queremos ver cómo una intervención afecta un desenlace, que es la probabilidad de que se reduzcan o no se reduzcan las cefaleas. ¿Te parece bien si calculamos la incidencia global primero? Va, entonces, ¿te acuerdas cómo calcular la incidencia global? No muy Era bien. A más C entre de 97. Ok, entonces es importante verificar qué es lo que vamos a obtener. Entonces aquí como nos pusieron falla en nuestra primera columna y ese es teóricamente el desenlace, vamos a utilizar esta primera columna para hacer la determinación. Entonces por ahí escuché que alguien habló. Sí, era 9 ¿Qué más dijeron? 34 entre 97. 9 más 34 entre 97, es decir, todos los que presentaron el desenlace, que en este caso fue falla en la reducción de las cefaleas, entre el total de pacientes que se incluyó en esta muestra. Entonces, aquí la fórmula es A más C entre Entre N. N, lo que, como ya nos dijeron, son 9 más 34 entre 97. Pues vamos a calcular esto. Punto 44. Punto 44.
Punto 44, perfecto. Entonces aquí tenemos una prevalencia, perdón, una incidencia del 44%. ¿Ok? A ver, ahora, si quieres tú mismo, Alexis, ayúdanos a calcular la incidencia en el grupo expuesto. La incidencia en el grupo expuesto la vamos a obtener solamente considerando el grupo de manipulación y ejercicio, es decir, la primera fila. Entonces, ¿cómo plantearías la fórmula? Sería 9 más 40 entre 97. 9, ajá, porque son los que presentaron el desenlace, es decir, el fallo en la cefalea, entre el total de participantes que están en ese grupo, que es 49. Entonces aquí es 9 entre 49. ¿Cuánto les dio? 1.18. Punto 18, o sea, 18%. Y la incidencia en el grupo no expuesto, ¿quién me ayuda con esa? Sería 34 entre 83. Ajá, 2.40. punto 40. Creo que sí. 34 entre 83. Punto 40. Sí, punto 4. 40. Ok. Punto 40. Muy bien. Es 40%, ¿no? Y es que arriba, a ver, déjenme nada más verificar algo rápido. 43 entre... Sí, listo. 40. Ok, entonces ya desde aquí vemos que hay una diferencia. La incidencia en el grupo, ya me equivoqué aquí. La incidencia en el grupo no expuesto es más alta que la incidencia en el grupo expuesto. Aquí es 40%, perdón. Este punto 40 va solito. Ok. Ahora tenemos que verificar cómo se modifica la incidencia con la exposición. Esas ya fueron nuestras medidas de frecuencia. Vamos a calcular nuestras medidas de asociación. ¿Cuál vamos a calcular aquí? ¿Cuál, Nubia? ¿Cuál quieres? Ay, perdón, yo tengo una duda. Ahí, Ujú. en el total, ¿de dónde sale ese 83? 83. 34. ¿Qué dices? 34 entre 83. En, do- en donde dice, ajá, total, ¿De bueno, verdad? están dice, Así abajo es dice el C más D, 48, ¿no? pero yo no entiendo dónde sale ese 83. Ok, aquí en el grupo que estamos calculando la incidencia en los no expuestos, que sería el grupo control, solo vamos a utilizar esta fila porque Ajá. son los pacientes sin la exposición. Entonces, el 34 son los que presentaron el desenlace a pesar de no haber estado expuestos, que fueron 34 pacientes, que sería este numerito que colocamos aquí, entre el total de sujetos sin la exposición, que fueron 83. Entonces, de ahí sale ese Doctora, 83. pero sí tienen ¿Vale? razón porque no se supone que es la suma, en esa fila es la suma C más D. de C más D y serían Tienen 48, ¿no? razón. Entonces, ¿por qué nos hicieron trampa ahí? ¿Por qué pusieron 48 ese sería. 83? Sí, tienen toda No la estábamos razón. dormidos, ¿verdad? Era para ver si estaban A despiertos. mí ya no me salen los números. Sí, no, fíjense que no había detectado ese error. Ok, a ver, entonces vamos otra vez. Incidencia en expuestos esa sí está bien, ¿no? 9 entre 49 y dijimos que era punto 18, ¿cierto? Sí, Sí, seguros. sí. Entre 49, sí, 18, ese sí está bien, ok. Y la incidencia en los no expuestos, ahora sí son 34 34, con razón no me cuadraba con la incidencia global, 48, entre ¿no? 48, exacto. Punto 70. 70. Sí, muy bien, muchas gracias, Nuria. Efectivamente, esta
Aquí nos están haciendo Ujú. una travesura. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuál medida de asociación quieren calcular? Reducción de Riesgo riesgo relativo. relativo, ¿no? Riesgo La relativo. medida de asociación primero, Ah, riesgo sí. relativo. Riesgo Entonces relativo. vamos a calcular riesgo relativo. Fórmula. Incidencia de expuestos entre la incidencia de los no expuestos. ¿Ok? O sea, hace Sería 0.18 entre 0.70. ajá, que nos Punto da 25. Punto 25. punto 25. Ujú, punto 25. Entonces, de primera instancia, yo ya sé que la manipulación y el ejercicio es un factor protector para el desenlace. Lo que hace es evitar la falla en la reducción de las cefaleas. Ujú. Entonces, ahora sí, los siguientes parámetros son verificar las medidas de efecto o impacto, como ustedes les quieran decir, reducción relativa de riesgo, reducción absoluta de riesgo y número necesario a tratar. Entonces, reducción relativa de riesgo. ¿Quién me dice cómo la sacamos y cuál es el resultado? 1 menos punto 25. No sé si estoy bien. ¿Ok? Sí, 1 menos punto 25. Entonces, esto nos da una Punto reducción 75. relativa de riesgo de 0.75 o 75%. Reducción absoluta de riesgo. Era Bajó de 0.1870. Al tratarse de una medida absoluta, es una una, resta. una resta, ¿Qué pero restamos? es 52.52. Entonces restamos la incidencia en los no expuestos menos la incidencia en los expuestos y eso nos da 0.70 menos 0.18, 52, 0.52. Ajá. ¿Y número necesario a tratar? Estamos hablando que ¿Se acuerdan la fórmula? 1 1 sobre Ajá. de reducción absoluta de riesgo. 1 entre reducción absoluta de riesgo y el resultado es 1 entre 0.52 sería, ¿no? ¿cuánto? 1.92. 1.92. Exacto. Aquí sí, el número necesario a tratar lo tienen que calcular con la reducción absoluta de riesgo en decimales, no en porcentajes, para que les salga bien. Entonces, 1 entre reducción absoluta de riesgo nos da 1.92. Como yo no puedo tratar a 1.92 personas, siempre se redondea al número inmediato superior. Entonces, mi número necesario a tratar para este ejercicio será de 2. Y vamos a ver si eso se parece a lo que obtuvieron por acá los autores. Entonces, en el grupo expuesto, 18%, ¿sí? Es lo que nosotros calculamos. En el grupo control, 71%, ¿sí? Se parece mucho a lo que nosotros obtuvimos. El riesgo relativo en 0.25, perfecto. La reducción relativa de riesgo en 0.75, con una reducción absoluta de riesgo de 0.53 para ellos, 0.52 para nosotros, seguramente por decimales y el número necesario a tratar también en 1.9. ¿Ok? Entonces, ya con esto, pues ahora sí tenemos todos los elementos para verificar si consideramos que debemos implementar una intervención o no. En este ejemplo en específico, ustedes les dirían a los pacientes que realicen la manipulación más ejercicio o que sigan con su tratamiento habitual. Más ejercicio. Reduce y muchísimo ejercicio. la probabilidad de que tengan fallo, ¿no? Entonces, definitivamente aquí les tendremos que dar esta indicación. Y para todos estos parámetros, para reducción relativa de riesgo, reducción absoluta de riesgo, riesgo relativo,
número necesario a tratar, tenemos intervalos de confianza al 95%. La realidad es que no es necesario que se los aprendan, solo que veamos de dónde vienen. Entonces, en este ejemplo, para la reducción absoluta de riesgo, vean que vamos a necesitar el parámetro que estamos obteniendo más el error estandarizado. Y el error estandarizado se va a calcular pues prácticamente con la posibilidad de presentar el desenlace en el grupo expuesto, en el grupo no expuesto, y pues de esa manera obtenemos nuestros valores tanto para reducción absoluta de riesgo como para nuestro número necesario a tratar. Entonces aquí, pues ustedes finalmente podrían decir que el número necesario a tratar para esta intervención en particular es de 1.9 o 2, con un intervalo de confianza del 95% entre 1.43 y 2.75. Con eso, pues ya se complementa la información que necesitamos. Ahora, todos estos ejercicios que hicimos aquí manuales, pues la verdad es que no necesariamente tienen que hacerlos así toda la vida. Lo único que yo quiero es que vean de dónde vienen los datos, pero la realidad es que pueden hacerlo de diferentes maneras. En la página de OpenEpi, que ya tuvimos la posibilidad de revisar, ahí lo pueden hacer de forma mucho más sencilla, solamente estableciendo el diseño de su tabla de 2x2 y les va a dar todos estos resultados. Si lo quieren hacer en SPSS, también se pueden ahí calcular sobre todo el riesgo relativo, el odds ratio, dependiendo del diseño que ustedes tengan. Y pues vamos a ir regresando a estos temas en las sesiones siguientes cuando hablemos de los diseños metodológicos. Adelante, Germain, por favor. Una pregunta, doctora. ¿El número necesario a tratar, hay un valor, digamos, que sea aceptable? Sí. Se considera que números por debajo de 10, o sea, 1 es lo ideal, hasta 10 se considera una medida o una intervención que es eficaz. Y entre más se aleje de ese valor y se puede ir al infinito, ustedes pueden tener intervenciones donde el número necesario de tratar sea de 3.000, tratar 3.000 pacientes para que solo uno se beneficie, pero pues realmente ustedes tendrán que ponderar qué tan útil es esa intervención o no. También va a depender del desenlace. Por ejemplo, en COVID, si recuerdan, utilizábamos dexametasona, ¿no? Para los pacientes que estaban intubados, para los que tenían oxígeno suplementario, en general para los que estaban hospitalizados. Dependiendo ahí, por ejemplo, para los intubados el número necesario a tratar era de 8. O sea, úsala, ¿no? Por favor. Para los que tenían oxígeno suplementario con medidas no invasivas, el número necesario a tratar era cercano a 35, pero el desenlace era muerte. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Hoy es muerte. 35 por evitar una muerte, pues quizá vale la pena, ¿no? Los efectos adversos quizá puedan estar ahí y puedan hacernos ruido, pero si el desenlace hubiera sido días de estancia hospitalaria, pues a lo mejor no vale tanto la pena, ¿no? Pero al ser muerte, ese desenlace es muy importante y quizá valga la pena extendernos un poquito más en cuestión de números. Gracias, Luis, doctora. ¿no? Y ¿Qué? yo me confundí un poquito también en eso, en el número necesario de tratar. ¿Tiene que ver algo así como con la muestra o en qué se interpreta, o sea, en qué impactaría El en número eso? necesario a tratar es a cuántos pacientes yo les tendría que dar esta intervención para obtener un beneficio. En este ejemplo que veíamos de COVID, pacientes intubados, yo tendría que ponerles dexametasona a 8 pacientes para evitar una muerte. Entonces, mi número necesario a tratar es de 8. En este que les decía de aspirina, el número necesario a tratar es alrededor de 350 para evitar un desenlace primario adverso cardiovascular, ¿no? Entonces yo le tendría que dar a 350 personas aspirina para evitar un desenlace cardiovascular adverso primario, que se infarta. Entonces, 350 son muchas personas con mucho riesgo de sangrado para evitar un desenlace. Entonces ahí pues no vale la pena. Pero el número necesario a tratar es eso. ¿A cuántas personas les tengo que dar la intervención para evitar un desenlace adverso? Y en nuestro ejemplo que salió 2, ahí sería benigna Tendríamos esa que, parte. ajá, sí, justo porque si fuera 1,
es a todas las que les doy la intervención se benefician. Aquí tengo que tratar a 2 personas para que una obtenga el beneficio. Entonces 2 es un número excelente. En general, No por todo eso. lo que esté hasta 10 es bueno. Ya entendí. Gracias. Ujú. Aquí, por ejemplo, perdón, aquí con este ejemplo, o sea, para nosotros estadísticamente, obviamente viéndolo desde el enfoque de la salud pública, pues está fascinante, pero creo que entonces tendríamos que explicarle al paciente que si sigue, por ejemplo, estas recomendaciones, tiene como 50% de probabilidad de que sí mejore o no, ¿así sería? Pues podríamos decirle que si sigue esta recomendación, su posibilidad de no tener fallo en la reducción de su dolor de cabeza, pues quizá sería de cada 2 pacientes que tratemos, uno va a mejorar. A lo mejor él lo entiende más fácil, de 50% de probabilidades de mejoría. En realidad no es exactamente eso, porque el número necesario de tratar tiene que ver con a cuántas personas tratar, más que con porcentajes. Pero sí pueden decirle que de cada 2 pacientes que se tratan, uno mejora. En el caso de la dexametasona, de cada 8 pacientes que se tratan, uno no fallece, ¿no? Entonces sería una manera de podérselos compartir, y definitivamente nos ayuda mucho para la comunicación con los pacientes. Ese es un muy buen punto. Ujú. Javier. Sí, bueno, mi pregunta es más técnica. La secuencia de análisis estadístico en ensayos clínicos siempre va a ser esta: frecuencia, asociación y posteriormente impacto. Sí, porque si se dan cuenta, ustedes necesitan, para calcular las medidas de asociación, específicamente el riesgo relativo, tener primero la incidencia del desenlace en los 2 grupos. Y para poder llegar hasta las medidas de efecto, necesitan el riesgo relativo. Entonces, la realidad es que sí, incluso en sus mismas tablas lo van a establecer de esa manera. Van a tener una tabla 1 donde pongan las características generales de la población, una tabla 2 donde se comparen los grupos entre los que tienen el desenlace y los que no lo presentan, y finalmente su tabla 3 donde ya vean pues algunos parámetros adicionales, incluso pueden llegar hasta la regresión logística para verificar si los efectos que aquí estamos observando solo dependen de la intervención o tienen que ver con alguna otra exposición adicional. Pero sí, básicamente primero medidas de frecuencia, después medidas de asociación, y las últimas serían las medidas de impacto o efecto. Ujú. Luis, por favor. Sí, perdón otra vez. Nos comentó que en los estudios de causas y controles no se puede tener incidencias. Estas reducciones de riesgo y todo tampoco serían válidas ahí. No, porque en las fórmulas nos solicitan directamente la incidencia. O sea, les piden, por ejemplo, para la reducción absoluta de riesgo, incidencia en el grupo control menos la incidencia en el grupo expuesto, ¿no? Entonces, la verdad es que estas medidas de efecto en particular solamente son aplicables a aquellos diseños metodológicos en los que podamos calcular directamente la incidencia. Entonces, si causas y controles serían puros odds ratio y ya no habría Odds ratio. alguna. Ok, listo. Ujú, solo ratio, ¿vale? Bueno, muy bien. Nos quedan 5 minutos. Creo que no nos va a dar tiempo de revisar causalidad. La semana que entra empezaremos a hablar de causalidad. Yo sé que ya tuvieron la oportunidad de ver todo lo que dice Bradford Hill al respecto. Vamos a hablar también del modelo de causalidad de Rodman, que tiene algunas particularidades, y vamos a empezar a hablar también ya de el primer diseño metodológico, que son estudios transversales. Creo que ya me mandaron el artículo de estudios transversales, si no recuerdo mal. Entonces lo voy a verificar para hacérselos llegar a la brevedad y que puedan irlo revisando también. Pero pues ya empezamos la semana siguiente entonces con causalidad y estudios transversales. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra duda, si esto quedó más o menos claro. Excelente. Bueno, Todo pues bien, si no, gracias.
vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy para no quedarnos a medias. No les han avisado que su clase siguiente vaya a empezar después, ¿verdad? No, No, hoy doctora. no. No hay ninguna. Bueno, ni modo. Ok, entonces nos vemos la semana que entra. Hoy tampoco van a tener tarea. Nos vemos el martes que sigue. Cualquier duda, pues estoy ahí a la orden, ¿vale? Cuídense mucho. Un gusto verlos Muchas como gracias. siempre. Muchas gracias, Que estén muy doctora. bien. Doctora. Bye. Bye. Gracias, doctor. A ustedes.